Hoy iniciamos una serie de 4 encuentros revolucionarios de Jesús con 4 mujeres. ¿Por qué los calificamos de revolucionarios? Primero, porque el Señor transformó para siempre la vida de esas mujeres, y segundo, porque sacudió las estructuras sociales y valores culturales para el resto de la humanidad. Antes de enfocarnos en estas singulares protagonistas, a fin de entender la profunda dimensión de la trama y el tema de estas puestas en escena, debemos descifrar el escenario. Es difícil para nosotras, las mujeres del siglo XXI, identificarnos con las damas del primer siglo. Pero a mí me ayuda para entender ese entorno ver ahora la condición de las mujeres afganas bajo el gobierno y el régimen de los talibanes. Las mujeres de Palestina no debían vestir un burka en el que solo se le veían los ojos, pero la condición social no era muy diferente. Vamos a ver. En lo social, las mujeres, especialmente de Galilea, estaban entre las más pobres del mundo de entonces. Los romanos habían conquistado el territorio y habían tomado posesión de sus zonas de cultivos. No podían conversar con hombres en público. Podían ser fácilmente divorciadas, hasta por haberle quemado la comida al marido. Eran comprometidas para el matrimonio en una corta edad, cuando eran adolescentes. Tenían limitaciones para recibir herencias, porque si un papá moría, la herencia iba al hijo varón, pero no a las chicas. No podían ser testigos ante la ley. Y si una mujer estaba menstruando, era considerada impura y un hombre tenía que atravesar todo un sistema de purificación en el templo. En lo religioso, tenían limitado el acceso a las sinagogas y al templo, donde solamente podían desplazarse en el patio de las mujeres. No podían tocar las escrituras, porque podían contaminarlas. Y su labor estaba limitada al hogar, en donde podían dirigir las oraciones en el culto familiar en torno a la mesa y a veces encender velas en ceremonias religiosas. Por lo que podemos ver, estas mujeres estaban limitadas al entorno familiar y hogareño. Pero esta situación nos lleva a preguntarnos, ¿qué lugar tendrían en ese tejido social las solteras, las viudas, las divorciadas, las que no tenían hijos? Vamos a ver. Muy al inicio de su ministerio, el Señor ya comienza a desplegar y a enseñar a sus discípulos y luego a todos sus contemporáneos el lugar que la mujer tenía para Él y para Dios. En esta historia, Jesús ya había congregado a sus discípulos y deciden trasladarse de Judea a Galilea, y a diferencia de sus coetáneos que daban una vuelta larga para no tener que juntarse con la mersa de los samaritanos, decide atravesar Samaria. Ya sabemos lo que pasó. Bajo el sol ardiente del mediodía, el cansancio, la sed y el hambre aprietaban, y el Señor se sienta a descansar en el pozo de Jacob mientras los discípulos van a la aldea a comprar comida. Llega la mujer samaritana y, para su asombro, el Señor le pide que le dé de beber. Primera sorpresa, un hombre y judío inicia la conversación. Imagínense la reacción de esta dama. Yo puedo verla como que empieza a mirar a todo su entorno para ver si alguien los estaba observando. Pero el Señor no la trata despectivamente ni con autoritarismo, le pide agua y le muestra su estima y respeto, revelándole que Él puede brindarle un agua que brotará de su ser y nunca más volverá a tener sed. Una de las verdades que es realidad y esperanza para todos los seguidores de Jesús. La mujer está perpleja. «¡Dame de esa agua!», le dice. Y el Señor,
como lo sigue haciendo en nuestros días con todo aquel que le busca, le dice, te la doy, pero primero pongamos sobre el tapete tu condición. Él ya la conocía, pero quería que la mujer la expusiera y admitiera, porque este es el primer gran paso en nuestro encuentro con Jesús. No podemos venir a Él sin absoluta transparencia. Al pedido de que busque a su marido, la mujer responde que no tenía marido. Y el Señor confirma esto y le dice, sí, has tenido 5 maridos y el hombre con quien ahora estás no es tu cónyuge. A la luz de la descripción del entorno social de las mujeres que hicimos al principio, yo creo o me arriesgo a pensar de que la mujer samaritana era alguien que fue víctima de condiciones sociales adversas. Tal vez sus maridos habían muerto o la habían divorciado por no tener hijos. Y ahora tal vez no tenía otra salida que apañarse al amparo con alguien que no era su esposo. ¿Qué podía hacer? ¿A dónde iba a ir? Tenía que resignarse a vivir en tal situación. ¿Se imaginan cómo se sentiría? En una aldea que seguramente habría honor a aquel dicho de español que dice pueblo chico, infierno grande. Se habría tenido que acostumbrar a caminar protegida por la visión parcial del velo o el manto para ignorar los cuchicheos de las chismosas o los comentarios peyorativos. Por algo fue al pozo al mediodía cuando nadie iba. ¿Cuántas mujeres se sienten así hoy en día, verdad? Víctimas de circunstancias deplorables. ¿Cuántas mujeres se sienten atrapadas como en una tela de araña en circunstancias difíciles, con maridos groseros, infieles, viciosos, condiciones laborales insalubres, siendo hostigadas? Ustedes conocen mujeres así. O tal vez tú estás en una tela de araña así. El Señor, hoy como ayer, inicia el acercamiento y el diálogo. Así como lo hizo con la mujer samaritana, no condena a tales mujeres. Las trata con respeto y estima, pero sí las invita a exponer su situación. Tal vez en ese diálogo tienes que ser transparente y reconocer que estás en una situación que fue resultado de decisiones desacertadas o pecaminosas y tal vez tengas que confesarlas. Pero también el Señor se interesa y se compadece por la situación en la cual estás. Concluyo con el fin de esta historia. Esta mujer fue transformada por Jesús y salió corriendo a su aldea a contar lo que el Señor le había dicho. Y como resultado invitaron a Jesús 2 días más para estar allí y muchos lo reconocieron como el Señor y el Mesías. Hermoso, una vida transformada que luego puede ser el canal para que toda una sociedad y su entorno conozca a Jesús y sean transformados. Chao.